Libro de los Hechos, capítulo 19, versos 1 en adelante. Hechos 19, 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló ahí a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hay 2 clases de bautismo a la luz de la Biblia. Pablo llegó a la ciudad de Éfeso y encontró ahí a un grupo de 12 discípulos que habían creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él les hizo una pregunta muy puntual y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces él dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, y esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, el primer bautismo al que he llamado un cristiano es al bautismo de arrepentimiento, en el cual públicamente yo estoy manifestando y diciendo que creo en el Señor y Salvador Jesucristo como el Señor y Salvador de mi alma, de mi vida. Y ese es el primer bautismo. Si ustedes ven a la luz de la Biblia, estos discípulos ni siquiera habían recibido doctrina, ni tanta Biblia, no conocían ni siquiera la doctrina del Espíritu Santo ni nada, pero ya habían sido bautizados. Normalmente en la iglesia primitiva, el mero día que ellos recibían a Cristo, muchas veces ese mismo día la persona era bautizada, porque al bautizarse lo que está diciendo es: muero a la vieja vida cuando soy sumergido en el agua y adopto la nueva vida que Dios me da en Cristo al identificarse con la resurrección de Cristo y ser levantado de las aguas.
Entonces, el bautismo en agua lo vamos a encontrar documentado a través de toda la Biblia. Fue el mismo bautismo que predicó Juan, fue el mismo que practicó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino a Juan en el Jordán y le dijo que le bautizara, y Juan se oponía y le decía: es que tú más bien necesitas bautizarme a mí. Y el Señor le dijo: hazlo, porque así conviene en que cumplamos con toda justicia. ¿Qué estamos haciendo cuando nos bautizamos en agua? Cumpliendo con la justicia o con lo establecido por Dios. Cuando alguien no se quiere bautizar en agua porque no quiere mojarse o dice: no, es que no quiero ir a hacer el ridículo, entonces se está oponiendo a algo establecido por Dios. Dios así lo estableció. Entonces a ese bautismo se le llama bautismo en agua por arrepentimiento. Pero pastor, es que a mí me bautizaron cuando era un bebé. Es que Dios no tiene nietos, Dios tiene nomás hijos. Nuestros padres no pueden decidir por nosotros. Cada persona necesita decidir por sí misma y tener un arrepentimiento directo delante del Señor nuestro Dios. Tú no puedes decir: no, es que es válido porque mi mamá decidió por mí, mi papá o mi abuelita decidió por mí y me echaron agua en la cabeza y ya estoy bautizado. Para empezar, Jesús de Nazaret no le echaron agua en la cabeza. Él fue a un lugar donde había agua y fue sumergido, y lo hizo cuando él tenía, ¿cuántos años? 30 años de edad, cuando ya era un hombre completamente maduro y consciente de lo que él quería en la vida. Pero cuando uno es un bebé, ¿qué madurez va a tener? ¿Qué conciencia? ¿Cómo voy a decidir por mí mismo? Además, se requieren dos cosas para ser bautizado en agua. La primera de ellas es que la persona necesita arrepentirse de sus pecados. Pero un bebé, ¿cómo se va a arrepentir de sus pecados si los niños son de Dios y le pertenecen al Señor? Dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Los niños son de quién? De Dios. Y entonces yo no necesito bautizarlos. Los niños eran presentados o dedicados a Dios en el templo, que es muy diferente, una dedicación de niños. Pero el ser bautizado, Jesús lo hizo cuando él tenía 30 años. Entonces, lo primero es que el bautismo es un bautismo de arrepentimiento, de arrepentirme de todo lo malo que yo anduve haciendo en mi vida pasada y decirle: Señor, ya fue suficiente con lo que viví en mi vida pasada. Si antes era arrogante, ya no quiero ser esa persona. Si antes era mal hablado, Señor, yo quiero que ahora de mi boca salgan palabras de edificación. Si antes yo era una persona promiscua, era una persona alcohólica o drogadicta, yo ya no quiero eso, Señor, para mi vida. Yo quiero que tú hagas un cambio radical en mi vida, en mi corazón, porque yo ya no quiero ser esa persona. Entonces se le llama bautismo de arrepentimiento. Pero también dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo en agua tiene un segundo elemento. No solo es arrepentirme de mis pecados, sino declarar públicamente mi fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ver, los que se van a bautizar, ¿usted se ha arrepentido realmente de su vida pasada y tiene fe en el Señor Jesucristo? Dígame amén. Si usted tiene estos dos elementos, usted está listo para bautizarse. Si usted ve esto, no tenía ni doctrina ni nada. Nomás lo que tenían era arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y eso fue suficiente para que ellos fueran, ¿qué? Bautizados.
La iglesia cristiana hoy en día quieren poner las cosas, ¿verdad? Casi te quieren dar un título universitario para poder bautizarte, que saques una especialidad en Biblia. Pero la iglesia primitiva era muy sencilla. Creías en el Señor, te arrepentías de tus maldades, confesabas tus pecados y te sumergían en el agua, y ya eras entonces introducido a la familia de Dios, a la familia de la fe. Y eso es lo que Dios está esperando de todos y cada uno de nosotros, que creamos en Él y nos arrepintamos de nuestras maldades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en la fe cristiana no podemos quedarnos nosotros en pañales y bebiendo leche todo el tiempo. Imagínate una persona de 30 años en pañales y con el bibis todavía en la boca. Se vería ridículo, ¿verdad? Tenemos que avanzar hacia más allá. La Biblia dice que cuando Pablo les predicó esto en el verso 5, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya este es un segundo bautismo. Bautismo significa, bautizar es empapar de algo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces comenzaron a hablar en otros idiomas y comenzaron a profetizar. O sea, hubieron señales milagrosas de que estaban siendo llenos con el Espíritu Santo de Dios. Y es que Pablo estaba preguntando esto porque quiero decirle que el bautismo en agua es un requisito, pero lo que nos da verdaderamente el poder para vivir una vida extraordinaria y ver señales, ver milagros, ver la gloria de Dios en nuestra vida, se llama bautismo en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y para quién es? Para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Es un segundo bautismo. Fíjate, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo? Cuando alguien ora por ti en el nombre del Señor Jesús. Y aquí ya la persona ya no es sumergida en agua, sino que lo que Pablo hizo fue que él les impuso las manos. A la luz de la Biblia vamos a encontrar varias maneras en cómo el Espíritu Santo descendía sobre la vida de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que estaban todos unánimes, juntos, ¿verdad?, buscando el rostro del Señor. Nadie estaba imponiendo manos ni nada de eso, cuando de repente vino un viento recio y llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, eran como llamas de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Y entonces, ¿cómo vino el Espíritu Santo? En un tiempo de oración, de búsqueda, de adoración al Señor. Mientras la gente está adorando, el Espíritu Santo puede descender. Pedro visitó a Cornelio porque Dios le habló por medio de una visión de un lienzo que bajaba y traía cuadrúpedos y animales impuros, y una voz le dijo: mata y come. Y Pedro dijo: yo jamás he comido nada inmundo, Señor. No llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Y entonces la Escritura dice muy claramente que luego le habló el Señor que iban a mandar por él para ir a orar por unos gentiles o pueblos no hebreos, no judíos. Y entonces entró, ¿verdad?, a la casa de un gentil, y mientras él comenzó a predicar, mientras estaba predicando, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre los gentiles. O sea, puede caer en la oración, en la alabanza, en la predicación. Puede caer mientras no ora por alguien en el nombre de Jesús, imponiéndole las manos. Jesús de Nazaret mismo trajo a los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Sopló sobre ellos el Espíritu. Porque el término espíritu en hebreo es ruach y significa viento, aliento o aire.
sopló sobre ellos. ¿Y qué les dijo? Recibir el Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, no podemos nosotros ser dogmáticos en creer que solo por medio de la imposición de manos el Espíritu Santo es recibido. Encontramos en la Biblia experiencias diferentes. Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu. En los tiempos antiguos le derramaban aceite, un cuerno de aceite se lo vaciaban en todo el cuerpo y venía el Espíritu de Dios sobre ellos. Otros, mientras estaban orando, el Espíritu venía y los llenaba. Otros, mientras Pedro empezó a predicar y hablar, el Espíritu cayó sobre los gentiles mientras él estaba predicando. Entonces, hay muchas maneras en cómo el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra en su iglesia. Pero fíjate, Pablo llegó con estos 12 discípulos y antes de preguntarles cualquier otra cosa, él les dijo puntualmente: ¿recibisteis vosotros el Espíritu Santo de Dios cuando creísteis? Porque ¿sabes qué? Desde el primer día que una persona cree puede recibir el Espíritu Santo. No necesitas que pasen 30, 40 años en la iglesia para recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo puedes recibirlo? Desde el momento en que creíste. La religión, los religiosos es que se han encargado de hacer creer a la gente que necesitan un gran proceso para recibir el Espíritu Santo de Dios. La Biblia no enseña eso. Mira la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo pudieron haberlo recibido? ¿Cuándo? Cuando creísteis. ¿Cuándo se puede recibir el Espíritu Santo? Desde el momento en que creemos. Yo he visto gente que en el momento en que cree y le entrega su vida a Cristo, es llena totalmente del Espíritu Santo de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que la persona entrega su vida a Cristo. Recibiste el premio mayor, lo más extraordinario, lo más glorioso. Cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo. Ay, es que nosotros no nos enseñaron doctrina, nomás vinieron unos hermanos, nos predicaron y nos fueron a meter al agua y dijeron que confesáramos los pecados, que nos arrepintiéramos, que creyéramos en el Señor, y ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios se le llama la tercera persona de la deidad o de la divinidad. Dios es un solo Dios, pero está integrado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es más, el Señor nos ordenó y nos dijo que cuando bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque son tres personas, son un solo Dios. Es la idea de una corporación. No son tres dioses, es un solo Dios revelado por medio de tres personas. Cada uno de ellos tiene una función. El Padre es el que siempre hace el diseño de las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él, ideadas por Él. El Padre es el gran arquitecto de todo. Él es quien hace los planes de todo, pero quien los ejecuta es el Hijo. El Padre fue al Padre quien vino a su corazón redimir a la humanidad, darle una nueva vida al ser humano. Pero quien vino a ejecutar esa salvación fue el Hijo al ofrendar su vida en la cruz del Calvario. Pero la historia no termina ahí. Tenía que darle seguimiento a esa historia de redención. Y entonces Dios envió a su Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para darles poder a los creyentes, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra, desde ahora y para siempre. Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya.
En otras palabras, iglesia, nosotros no podemos ser efectivos en extender el reino de Dios sin la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos capacita, quien nos da poder, quien nos da denuedo, quien nos da valentía para hacer la obra de Dios, quien nos da cosas extraordinarias. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y lo primero es que comenzaron a hablar en idiomas y comenzaron a profetizar. Le voy a decir algo: una persona que no está llena del Espíritu Santo no le habla a nadie de Cristo. Tiene pavor que lo rechacen, tiene un miedo, o no tiene simplemente esa carga. No tiene esa carga de hablarles a otros de Cristo y vive una vida sin fruto. Pero eso es muy peligroso, vivir una vida sin fruto. ¿Se acuerda usted de la higuera? Iba pasando Jesús, ¿verdad? Y vio una higuera y dice que no era tiempo de higos. Y fue y buscó fruto en ella. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Halló o no halló fruto? No halló, porque no era tiempo de higos. Pero Dios espera que demos fruto en todo tiempo. ¿Y qué hizo Jesús con esa higuera? ¿Se alegró con ella? ¿Qué hizo? La maldijo. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó hasta la raíz. El siguiente día que venía, dijo Simón Pedro: Señor, la higuera se secó hasta la raíz. Y quedaron sorprendidos. La tierra dice que una y otra vez bebe el agua, y en lugar de dar fruto da espinos y abrojos. Está lista, dice, para ser quemada y ser maldecida. Qué duro va a ser para alguna gente que en aquel día Dios le diga: no te conozco, te avergonzaste de mí, nunca le hablaste a tus amigos ni a los vecinos, viviste como un incógnito, jamás abriste tu boca. ¿Y sabes por qué? Porque no buscaron la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, hermanos, hay una carga en nosotros por querer hablar de Cristo. Ayer vinieron tres de esas, ¿cómo le llaman? Trajeron tres personas diferentes, mandaron con la olla de concreto. A los tres yo les hablé de Cristo. Yo me paré a un lado de ellos, me paré a su lado y les empecé a hablar y a decirle: mira, aquí es una iglesia cristiana, puedes traer a tu familia cuando gustas, aquí adoramos a Dios. El Señor dio su vida por ti, un día te vas a presentar delante de Él y le vas a tener que rendir cuentas de tu vida, y si tu vida no está bien, ¿qué cuentas le vas a dar? Dios te ama. En este lugar lo buscamos, lo adoramos. Cuando quieras puedes venir. El Señor Jesucristo te ama. A los tres choferes, a los tres yo les prediqué a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo hace eso. Te da de nuevo. Comenzaron a hablar en otros idiomas, hasta tenés interés por los extranjeros. Hablar en otros idiomas, o sea, allá en Israel venía gente de muchas naciones a adorar, y entonces, y no digamos en Éfeso, era un centro, era un centro en el mar Egeo, ¿verdad? Un puerto llamado Éfeso, donde venía gente de muchas naciones a traer comercio en barcos, porque era un puerto. Y en un puerto, ¿qué hay? Hay extranjeros. Y ellos comenzaron a hablar en otros idiomas, en los idiomas de una manera extraordinaria que la gente tenía. Pero no solo hablaban en otros idiomas, comenzaron a profetizar, que es lo mismo que predicar. Comenzaron a hablar con denuedo el mensaje de Dios, a predicarle a la gente. Si tú no estás predicándole a nadie, preocúpate. Porque a lo mejor has apagado el Espíritu Santo de Dios, o estás tibio. Y los tibios, ¿qué dijo el Señor? Yo los voy a vomitar, dijo, de mi boca. Y esto es serio.
Si no le estás hablando a nadie de lo que Dios ha hecho en tu vida, significa que no tienes la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Porque cuando tú tienes esa llenura, Él te pone carga por visitar una familia, por discipular a alguien, por compartirle a alguna persona, por llevar el mensaje de Cristo, por hacer algo en la obra de Dios. Sientes un gozo cuando hablas del Señor, y eso significa que entonces el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Pablo les impuso las manos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Diga conmigo, hablaban. El que recibe el Espíritu, diga conmigo, el que recibe el Espíritu, habla. Si estás mudo y no hablas, es porque necesitas al Espíritu Santo de Dios. No importa que seas músico en la iglesia, que estés en la danza, no importa si estás tiujier, no importa en qué área estés, si no estás hablando de Dios, es porque todavía no has recibido la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Cuando recibes esa llenura del Espíritu Santo, no vas a parecer un loro hablándole a la gente. Allá en mi tierra tienen un dicho bien raro, allá dicen: no se te va puerco con mazorca. A todos le hablas, a toda la gente le predicas, a todo el que puedes le compartes lo que Dios ha hecho con tu vida. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga era el lugar de adoración judía donde se celebraba el Sabbat. Él venía ahí los sábados a predicar. Habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Cómo hablaba Pablo? Con denuedo. O sea, el Espíritu Santo de Dios te da denuedo, o sea, te desenreda la lengua, puedes hablar con libertad el mensaje de Dios. Te da denuedo, te da libertad para hablar con claridad el mensaje de Dios, con poder y con autoridad. Por alrededor de 3 meses, discutiendo y persuadiendo a la gente acerca del reino de Dios. Pero, escuche bien, pero endureciéndose algunos y no creyendo, comenzaron a maldecir el camino delante de la multitud. Esto de maldecir es que comenzaron a hablar mal del camino de Dios. Y estaban endurecidos y no creyendo, y comenzaron a hablar mal o a maldecir. Maldecir es decir mal acerca del camino de Dios delante de la multitud. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Se apartó de ellos. Yo cuando veo gente que requiega, que empiezan a hablar mal de la iglesia, del pastor, yo me aparto de esa gente y los dejo. Y digo: Dios, ¿sabes qué? Yo ya les prediqué. Ya es responsabilidad de ellos si quieren o no quieren seguir el camino del Señor nuestro Dios. Pero yo no voy a andar atrás de gente que ya se le ha predicado y que andan de rebeldes. Aquí lo había en el tiempo de Pablo. ¿Sí o no? Comenzaron, dice, a hablar delante de la multitud, se habían endurecido, estaban no creyendo y comenzaron a hablar mal del camino. Y lo hacían delante de la multitud, delante de la gente. Imagínate, en lugar de ser de bendición, eran de tropiezo para la gente. Y Pablo entonces se apartó de ellos. El sabio ve el mal y se aparta. Pablo le va a estar aguantando maldiciones con gente que ni cree y que está endurecida. Hay que Dios los bendiga y que trate con ellos. Ahí algún día van a estar delante del Señor y le van a dar cuentas de lo que han oído, porque durante varios meses Pablo les estuvo predicando con amor, con denuedo, pero el fruto de ellos es que empezaron a maldecir el camino y comenzaron a hablar mal y no creyendo se endurecieron. Y Pablo se apartó de ellos, no se quedó ahí a aguantarles, ¿verdad?, su mal humor. Hay gente que quiere que le sigan aguantando sus, pues no.
Y entonces se apartó de ellos y separó a los discípulos. O sea, vino y le dijo a los discípulos: mira, vamos a reunirnos ya no aquí en la sinagoga, que están muy maldicientes, estos no quieren nada, vamos a irnos a la escuela de uno llamado Tirano. En los tiempos bíblicos habían escuelas de filosofía, que la escuela de Filón, que la escuela de Heráclito, que la escuela de los epicúreos, que los estoicos. Eran diferentes ramas de la filosofía. Y entonces Pablo rentó un lugar ahí donde había una escuela de filosofía, y ahí puso la iglesia. ¿Estamos aquí? Amén. Quizás era un espacio grande. Los que quieran, dijo, vengan hacia aquí, porque el ser cristiano es del que quiere. El que quiere perderse dice: no, yo amo más el mundo, estoy mejor sin la iglesia. Que le vaya bien, pero acuérdese que un día va a tener que rendirle cuentas al Señor nuestro Dios, y que un día se va a morir y va a tener que enfrentar la eternidad delante del Señor nuestro Dios. Estos se endurecieron, no quisieron nada. Pablo tomó a los discípulos y se los llevó a una escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó con este grupo de discípulos alrededor de 2 años con ellos. De manera que todos los que habitaban en Asia, Asia era una región, no era un continente. Era como quien decía, todos los que vivían en el Bajío, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo la oyeron? Por boca de Pablo, pero también por boca de esos discípulos que Pablo estaba instruyendo. Si tú eres un verdadero discípulo del Señor, le vas a compartir a otros por el amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros estar disfrutando el Evangelio, recibiéndolo en nuestros corazones, y no tener carga por los no alcanzados, por la gente que se está yendo a una eternidad sin Cristo Jesús? Y ahí hay familiares, ahí hay padres, ahí hay abuelos, ahí hay hermanos, ahí hay primos, ahí hay tíos, ahí hay vecinos, ahí hay amigos que se están yendo a una eternidad sin Cristo Jesús. Y tú, como si nada, amaneces cada día, como si tuviéramos toda una eternidad para alcanzar el mundo. Cuando existe este diseño de que hay personas que están siendo instruidas y están predicando acerca del Señor Jesús y se están llevando las buenas nuevas a los no alcanzados, a los perdidos, va a ocurrir lo siguiente. 19:11 del libro de los Hechos. Escucha bien. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¿Milagros qué? Extraordinarios. Cosas que no se habían oído hablar de ellas ahí en el medio donde Pablo estaba predicando. Milagros fuera de lo común, fuera de lo normal. Cosas tremendas. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, que dice la Biblia. Entonces mira, cosas extraordinarias. Aún dice aquí que los delantales que andaba Pablo en aquel tiempo, usaban delantales, o los paños, el pañuelo, ¿verdad?, que andaba aquí en su bolsa. Pablo se lo daba y decía: es que tengo un enfermo allá, y ese pañuelo lo iban pasando. Y todo aquel que tocaba el paño era completamente sano al instante. ¿Por qué, mi hermano? Porque la unción no solo está en la vida de la persona, está aún en sus cosas. Los delantales, los paños de Pablo se los llevaban lejos, y la gente los tocaba, y los que estaban endemoniados eran liberados, y los que estaban
enfermos eran completamente sanados. ¿Por qué? A causa de la unción que había aún en las vestimentas de Pablo. Fíjate, la unción de Dios está hasta en la sombra. ¿Con qué sanaba Pedro? ¿Con qué sanaba? Con la sombra de Pedro. Se sanaban los enfermos. Con los delantales de Pablo, con los pañuelos. Aún sus cosas estaban completamente ungidas delante de la presencia de nuestro Dios. Y era Dios respaldando el ministerio de este hombre de predicación, de alcanzar a los paganos, de alcanzar a los gentiles. Era Dios respaldando su palabra. Por eso es muy importante la llenura del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él nos va a dar de nuevo para predicar, pero nos va a dar poder para hacer visible el reino de Dios en medio de nosotros, para que la gente pueda ver de que Dios verdaderamente está en medio de nosotros. ¿Cuántos creen de que Dios está en medio de nosotros? Y Dios sigue haciendo señales y maravillas. Vieran anoche qué tiempo más glorioso tuvimos aquí con los jóvenes. Estaba el Señor moviéndose en la alabanza, en la adoración, ¿verdad? De una manera extraordinaria, de una manera maravillosa. El Espíritu Santo, desde el primer día en que la persona cree, la persona lo puede recibir. No necesitas tener, ¿verdad?, un alto grado para que Dios te llene. Todo lo que Dios quiere es que nosotros seamos discípulos, que verdaderamente Dios quiere que el Evangelio corra, que México oiga. México está herido, nuestro país está de rodillas ante la delincuencia. Querétaro todavía tenemos un oasis de paz en cuanto a delincuencia, pero créame, hay estados de la República Mexicana donde la gente se tiene que huir porque ya no aguantan la violencia. No les importa dejar casa, dejar bienes, animales, pertenencias. ¿Por qué? Porque están corriendo por su vida, porque las matanzas son terribles. Y eso no lo va a cambiar un gobierno ni poniendo más policías. Lo que verdaderamente trae transformación es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú dices, pero es que yo no siento esa necesidad de hablar, o me da pena, o no sé cómo hacerlo, es sencillo. Necesitas la administración del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Aquí en la iglesia siempre oramos para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre su iglesia, para que seamos llenos de poder, de denuedo, de administración del Espíritu de Dios, para que nos quitemos esa apatía, porque es muy peligroso estar en esa apatía, porque un día el Señor va a venir y te va a pedir cuenta de cómo has estado viviendo, y no vas a tener excusas. Te va a pedir cuentas a cuántos realmente le has compartido. Es peligroso que no sea que seamos como la higuera en la cual el Señor buscó fruto. ¿Y qué dice la Biblia? No lo halló. No lo halló. Porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Dios, habla muy claro, Señor. La Escritura dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es un poder que nos va a dar valentía para ser tus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La unción nos da valentía para predicar el Evangelio. Nos da carga para llevar el Evangelio aún más allá de nuestras fronteras. La unción hace de que seamos efectivos en comunicar el Evangelio aún en otros idiomas. Señor, pero si no le estamos hablando a nadie, significa, Padre, de que necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Señor, aquí estamos en esta preciosa mañana. Compadécete de nosotros, Padre Celestial. Ten misericordia de nuestras vidas.
Tú quieres usar gente mexicana, Señor, a que lleve este evangelio del reino, Señor, a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, porque después de esto vendrá el fin. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder, manifiesta tu bendición, Señor, en medio de nuestra vida, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí para ministrar, para consolar, para llenar, Señor, a todo aquel que cree. Señor, gracias porque desde el momento en que creemos, tú puedes manifestar, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Si hay hermanos aquí que de manera consciente dicen, yo quiero eso para mi vida, necesito esa llenura de